100 días en la oscuridad. 100 días con apenas comida y agua que me dejaban por una rendija en la puerta. 100 días escuchando sus voces arriba, riendo, planeando, viviendo como si yo no existiera. Cuando finalmente salí, la casa estaba vacía. Mis hijos habían desaparecido. Y en la mesa del comedor, una nota: «Cuídate solo, papá. Ya no eres nuestro problema». La casa estaba vendida. Mi casa. La casa que construí con 30 años de trabajo. Y ellos la habían vendido. Con todo adentro. Con mi vida adentro. Pero lo que no sabían es que yo no era el anciano confundido que pensaban que era, y que las consecuencias de lo que me hicieron apenas estaban comenzando. Me llamo Germán Elizalde. Tengo 62 años. Soy dueño de una cadena de restaurantes en Puebla y Ciudad de México. 12 locales en total. Los construí desde cero, empezando como mesero en un restaurante de mi tío cuando tenía 17 años. Aprendí cada aspecto del negocio: cocina, servicio, administración, finanzas. Y hace 28 años abrí mi primer restaurante, La Fonda de Germán, un lugar pequeño, 10 mesas, comida tradicional poblana, hecha con amor y dedicación. El éxito llegó lentamente, año tras año, cliente tras cliente, boca a boca. Después abrí el segundo local, el tercero. Y así, durante 3 décadas, construí algo de lo que estar orgulloso. Valgo en papel aproximadamente 120 millones de pesos. Los restaurantes, 3 propiedades comerciales, la casa donde viví durante 25 años, inversiones, acciones. Tuve 2 hijos, Ernesto y Patricia. Los crié solo después de que mi esposa Clara nos dejara cuando ellos tenían 8 y 6 años. No por otra persona. Simplemente un día decidió que la vida de familia no era para ella. Se fue a encontrarse a sí misma y nunca regresó. Así que fui padre y madre. Trabajaba 16 horas al día en los restaurantes, pero siempre estaba ahí para ellos, para las juntas escolares, para los juegos de fútbol, para las graduaciones. Sacrifiqué todo por darles una buena vida. Los mandé a las mejores escuelas. Ernesto estudió negocios internacionales. Patricia estudió diseño de interiores. Ambos en universidades privadas que me costaron una fortuna. Pero valía la pena, o eso creí. Cuando se graduaron, les ofrecí trabajo en los restaurantes. Ernesto rechazó la oferta. «No quiero oler a comida toda mi vida, papá». Patricia aceptó, pero duró 6 meses antes de renunciar. Es demasiado trabajo para muy poco dinero. Ninguno entendió que ese poco dinero pagó su educación, su ropa, sus coches, su vida entera. Se casaron. Ernesto con Mónica, una mujer de familia acomodada. Patricia con Luis, un arquitecto que ganaba bien pero gastaba mejor. Y empezaron a tener hijos, mis nietos. Yo seguí trabajando, expandiendo el negocio, acumulando riqueza, pensando que algún día se la dejaría a ellos, que continuarían mi legado. Hace 2 años empecé a tener problemas de salud, nada grave al principio. Mareos ocasionales, fatiga, olvidos pequeños. Fui al doctor, me hicieron estudios, dijeron que era estrés, presión alta, cosas normales para un hombre de mi edad que trabajaba tanto. Necesita descansar más, me dijeron, delegar responsabilidades, pensar en retirarse. Pero yo no sabía cómo retirarme. Los restaurantes eran mi vida, mi identidad. ¿Quién sería yo sin ellos? Mis hijos notaron mi condición y vi algo en sus ojos, algo que no quise reconocer en ese momento. No era preocupación, era oportunidad. «Papá, deberías pensar en tu futuro», me decía Ernesto, «en hacer un plan, un testamento, para que todo esté en orden por si algo pasa». «No va a pasar nada», respondía yo. «Todavía me quedan años, pero hay que ser precavidos. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si los mareos empeoran? Necesitamos saber cuáles son tus deseos, para proteger el negocio, para protegerte a ti». Contra mi mejor juicio, accedí. Fui con un notario. Hice un testamento, dividiendo todo equitativamente entre Ernesto y Patricia. 50% para cada uno. Cuando yo faltara, pero también incluí una cláusula.
Una cláusula que resultó ser mi salvación. El testamento especificaba que yo tenía que firmar cualquier venta o transferencia de propiedades mientras estuviera vivo, que mis hijos no podían disponer de nada sin mi consentimiento explícito y documentado. El notario me recomendó esa cláusula. Don Germán, he visto muchos casos donde los herederos se impacientan, donde intentan tomar control antes de tiempo. Esta cláusula lo protege. Mis hijos no harían eso, le dije. Espero que tenga razón, pero más vale prevenir. Firmé el testamento con esa cláusula incluida y le di una copia a cada hijo para que sepan que todo está en orden, que todo quedará para ustedes. Pero cuando yo ya no esté, no antes. Ernesto revisó el documento cuidadosamente, demasiado cuidadosamente. ¿Y esta cláusula qué significa exactamente? Significa que nada se puede vender o transferir sin mi firma. Mientras yo viva, yo controlo todo. ¿Y si estás incapacitado? ¿Y si no puedes firmar? Entonces tendrían que probar legalmente que estoy incapacitado. Con doctores, con jueces. No es algo sencillo. Vi la decepción en su cara. Pero en ese momento no entendí por qué. Hace 6 meses, mis síntomas empeoraron. Los mareos se volvieron más frecuentes, los olvidos más pronunciados. Empecé a confundirme con cosas simples. Fechas, nombres, direcciones. Fui a más doctores. Me hicieron más estudios. Diagnóstico, demencia temprana. Progresión lenta pero inevitable. ¿Cuánto tiempo tengo hoy?, pregunté. Es difícil decir. Podría ser años, podría ser décadas, pero eventualmente necesitará cuidado constante. Alguien que lo supervise, que se asegure de que está seguro. Se lo conté a mis hijos. Esperaba compasión, apoyo, amor. En cambio, vi cálculo en sus ojos. Papá, esto cambia todo, dijo Patricia. Ya no puedes vivir solo. Ya no puedes manejar el negocio. Necesitas ayuda. Puedo contratar ayuda, una enfermera, alguien que venga unas horas al día. No es suficiente, intervino Ernesto. Necesitas supervisión constante y alguien que maneje tus asuntos, tus finanzas, el negocio. Tengo gerentes en los restaurantes. Ellos manejan todo. Pero ¿y si tomas una mala decisión? ¿Y si en un momento de confusión vendes algo o firmas algo que no debes? Tenemos que protegerte, de ti mismo. No estoy tan mal. Papá, ayer olvidaste el nombre de tu propio nieto. Hace 3 días te perdiste yendo al supermercado. El otro día casi dejaste la estufa prendida. Esto es serio. Tenían razón. Los síntomas eran reales y estaba asustado. Asustado de perderme a mí mismo. Asustado de lo que vendría. ¿Qué proponen?, pregunté. Que te vengas a vivir con nosotros, dijo Ernesto. Mónica y yo tenemos espacio. Podemos cuidarte, asegurarnos de que estés bien. Y podemos ayudarte a manejar el negocio mientras todavía puedas dar instrucciones. No quiero ser una carga. No eres una carga. Eres nuestro padre. Es nuestro deber cuidarte. Deber. Esa palabra debió haberme alertado. No dijo amor. No dijo que querían pasar tiempo conmigo. Dijo deber, pero estaba asustado y confundido. Y acepté. Me mudé a la casa de Ernesto hace 4 meses. Al principio todo parecía bien. Me dieron una habitación grande, con baño propio, cómoda. Me trataban con respeto, con cariño. Pero lentamente las cosas empezaron a cambiar. Ernesto empezó a ayudarme con mis finanzas. Papá, déjame revisar tus cuentas. Asegurarme de que todo está en orden. Puedo manejar mis propias cuentas. Pero ¿y si te confundes? ¿Y si pagas algo 2 veces? ¿O no pagas algo importante? Déjame ayudarte. Le di acceso a una cuenta, una con 50,000 pesos para gastos personales. Puedes revisar esta, pero las demás son privadas. Por supuesto, papá. Solo esta. Una semana después, descubrí que había vaciado esa cuenta. Los 50,000 pesos desaparecieron. Ernesto, ¿qué pasó con el dinero de mi cuenta? ¿Qué dinero? Los 50,000 pesos. Desaparecieron. Ah, eso. Sí. Lo usé para pagar tus medicinas y algunos gastos de la casa. Estás viviendo aquí gratis, papá. Es lo mínimo que puedes contribuir. Pero no me preguntaste.
No necesito preguntarte. Soy tu hijo. Estoy cuidándote. Y eso cuesta dinero. No dije nada más, pero empecé a darme cuenta de que algo estaba mal. Después, empezaron a controlar mis visitas. Mis amigos del negocio querían venir a verme. Lo siento, papá está descansando. No puede recibir visitas. Mis gerentes querían consultarme sobre decisiones importantes. Don Germán ya no está involucrado en el negocio. Hablen con nosotros. Me estaban aislando, lentamente, sistemáticamente. Y entonces, hace 3 meses, todo empeoró. Papá, tenemos que hablar, me dijo Ernesto una mañana. Con él estaba Patricia. Ambos se veían serios. ¿Qué pasa? Es sobre tu condición. Está empeorando. Ayer saliste de la casa en pijama. No sabías dónde estabas. Mónica tuvo que ir a buscarte. No recordaba eso. Y eso me asustó. ¿Realmente había hecho eso? Y has estado teniendo episodios, agregó Patricia. Te enojas, gritas, dices cosas que no tienen sentido. Es preocupante. No me he enojado. Sí lo has hecho, papá. Anoche le gritaste a Mónica. La llamaste ladrona, sin razón. ¿Había hecho eso? No recordaba. Pero mi memoria ya no era confiable. Tal vez sí lo había hecho. Necesitas más ayuda, continuó Ernesto. Más supervisión. Y hemos estado investigando opciones. ¿Qué tipo de opciones? Hay una residencia para personas con tu condición, con enfermeras las 24 horas, con doctores, con todo lo que necesitas. ¿Me quieren meter en un asilo? No es un asilo, es una residencia de cuidado especializado. Es diferente. No voy a ir a ningún lado. Me quedo aquí o regreso a mi casa. Tu casa, dijo Ernesto lentamente. Papá, tu casa es muy grande, muy costosa de mantener, y no la necesitas. Estás aquí con nosotros. Es mi casa. La compré, la pagué, es mía. Lo sabemos, pero ¿qué tal si la vendiéramos? Podríamos usar ese dinero para pagar tu cuidado, para asegurarnos de que tienes lo mejor. No voy a vender mi casa. Papá, sé razonable. He dicho que no. Me levanté de la silla. Es mi casa. Es mi decisión. Y no la voy a vender. Ernesto y Patricia se miraron. Había algo en esa mirada, algo frío, calculador. Está bien, papá, dijo Patricia suavemente. No tienes que vender nada. Fue solo una sugerencia. Pero no fue solo una sugerencia, era un plan. Y yo acababa de convertirme en un obstáculo. Esa noche, Mónica me llevó la cena a mi habitación. Un té, un sándwich. Sapi, don Germán, necesitas mantener tu fuerza. Bebí el té, sabía raro, amargo. ¿Qué le pusiste? Nada, solo té, con un poco de miel. Terminé de comer. Me sentí mareado, muy mareado. No me siento bien. Es normal, su medicina nueva. El doctor dijo que causaría somnolencia. ¿Qué medicina nueva? Nadie me dijo, pero ya no podía hablar más. La habitación giraba. Me recosté en la cama y todo se volvió negro. Desperté en la oscuridad, completa, absoluta. Traté de moverme. Estaba en un catre, pequeño, incómodo. El aire olía a humedad y moho. ¿Dónde estoy?, grité. «Ernesto, Patricia». Nadie respondió. Busqué un interruptor de luz. No había ninguno. Caminé a tientas hacia donde creí que estaba la puerta. La encontré. Estaba cerrada con llave. Golpeé. «Déjenme salir. Esto no tiene gracia». Silencio. Seguí golpeando. Durante horas, hasta que mis manos dolían, hasta que mi voz se volvió ronca. Finalmente escuché pasos. La voz de Ernesto del otro lado de la puerta. «Papá, cálmate. Todo está bien. Déjame salir. ¿Por qué me encerraste? Es por tu propio bien. Tuviste un episodio violento anoche. Atacaste a Mónica. Tuvimos que protegernos y protegerte de ti mismo. Eso es mentira. No hice eso. Lo hiciste. Y hasta que te calmes, hasta que los doctores te vean, tienes que quedarte ahí. Es temporal. Solo hasta que estemos seguros de que no eres un peligro. Ernesto, por favor, soy tu padre. Lo sé, y estoy haciendo lo mejor para ti. Hay comida y agua junto a la puerta. Come, descansa, y hablaremos cuando estés más tranquilo». Los pasos se alejaron,
Y yo me quedé ahí, en la oscuridad, en lo que después descubriría era el sótano de la casa de Ernesto. Y ahí me quedé, por 100 días. Los primeros días en el sótano fueron los peores. No sabía si era de día o de noche. No había ventanas, solo oscuridad constante. El único sonido era mi propia respiración y ocasionalmente pasos arriba de mí. 3 veces al día escuchaba la puerta abrirse ligeramente. Alguien dejaba una bandeja con comida, pan, agua, fruta a veces. Nada caliente, nada que requiriera cubiertos que pudiera usar como arma, porque así me veían ahora, como una amenaza, como alguien peligroso. Ernesto, por favor, pasa, rogaba cada vez que escuchaba pasos. Déjame salir. Podemos hablar. Podemos resolver esto. A veces respondía, papá, necesitas calmarte. El doctor viene la próxima semana. Él decidirá cuándo es seguro que salgas. ¿Qué doctor? No necesito ningún doctor. Necesito salir de aquí. Esto es por tu propio bien. Ya verás. Después de la segunda semana dejé de rogar. Entendí que no iba a funcionar, que tenía que conservar mi energía, mi cordura. Empecé a hacer ejercicio en la oscuridad. Flexiones, sentadillas, caminar en círculos en el pequeño espacio. Mantener mi cuerpo activo era la única manera de mantener mi mente activa también, y empecé a pensar, a recordar, a planear. No estaba loco, sabía eso. Sí, tenía problemas de memoria. Sí, a veces me confundía, pero no era violento. Nunca había atacado a nadie. Eso era una mentira que Ernesto había inventado para justificar lo que me estaban haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tendrían encerrado? ¿Qué ganaban con esto? La respuesta era obvia. Dinero, control, mi imperio de restaurantes, mis propiedades, mi testamento. Si me declaraban incompetente, si conseguían que un doctor certificara que yo era un peligro para mí mismo y para otros, podrían conseguir tutela legal, podrían tomar control de todo. Pero había un problema, la cláusula en mi testamento. Necesitaban mi firma para vender cualquier cosa, y yo no iba a firmar, a menos que me hicieran firmar, por la fuerza, o con engaños, o mientras estuviera medicado y confundido. Esa era la razón del encierro. Me estaban ablandando, quebrando mi voluntad, preparándome para el momento en que me pusieran documentos enfrente y yo firmara sin leer, sin entender. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. En la tercera semana cambié de estrategia. Cuando dejaban la comida, fingía estar más confundido de lo que estaba. ¿Dónde estoy?, murmuraba. ¿Quién eres? ¿Por qué está tan oscuro? Escuchaba a Mónica hablar con Ernesto afuera de la puerta. Está empeorando. Cada día está más perdido. Bien, respondía Ernesto. Eso facilitará las cosas, facilitará las cosas. Esas palabras confirmaban mi sospecha. Me estaban preparando para algo. En la cuarta semana, empecé a escuchar conversaciones más claramente. La puerta del sótano no estaba tan aislada como pensaban, y cuando hablaban arriba, en la cocina que estaba justo encima del sótano, podía escuchar fragmentos. El notario puede venir aquí. Necesitamos que firme los documentos de la casa primero. Después los de los restaurantes. Si pregunta algo, le decimos que es para su protección. Estaban planeando todo, paso por paso, y yo era el único obstáculo. En la sexta semana, mi cuerpo empezó a resentir el encierro. Perdí peso. Mis músculos se debilitaban a pesar del ejercicio. La falta de luz solar me estaba afectando. Sentía dolor en las articulaciones, mareos cuando me levantaba demasiado rápido. Pero mi mente estaba más clara que nunca, porque había dejado de tomar las medicinas que me daban con la comida. Las escondía debajo del catre, y sin esas drogas en mi sistema, podía pensar con claridad. Me di cuenta de algo horrible. No tenía demencia real, o al menos no tan avanzada como me habían hecho creer. Los síntomas que había experimentado, los mareos, la confusión, los olvidos, habían empeorado justo después de que empecé a vivir con Ernesto. Me estaban drogando durante meses, haciendo que mis síntomas parecieran peores de lo que eran, creando evidencia de mi incompetencia. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Mis propios hijos,
la sangre de mi sangre. Me estaban envenenando, encerrando, robando. Pero tenía que mantener la calma. Tenía que ser más inteligente que ellos. En la 8ª semana, Patricia vino al sótano. Por primera vez, escuché su voz del otro lado de la puerta. «Papá, ¿estás despierto?» No respondí inmediatamente. Dejé que pensara que estaba dormido o confundido. «Papá, soy Patricia, tu hija. ¿Me recuerdas?» «Patricia», dije con voz débil. «¿Eres tú?» «Sí, papá, soy yo. ¿Cómo te sientes?» «Cansado, confundido. ¿Dónde estoy?» «Estás en un lugar seguro, donde podemos cuidarte. Papá, necesito que firmes unos papeles. Son importantes para tu protección». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. ¿Qué papeles? Y solo documentos legales, para asegurarnos de que si algo te pasa, todo está en orden. No es nada de qué preocuparse. No puedo ver, está muy oscuro. Voy a encender una luz, solo por un momento. ¿Está bien? Una luz se encendió, cegadora después de semanas de oscuridad. Cerré los ojos instintivamente. Después los abrí lentamente, dejando que se ajustaran. La puerta se abrió una rendija. Patricia pasó unos documentos por la abertura y una pluma. «Solo firma aquí, papá. Y aquí y aquí». Tomé los papeles con manos temblorosas. Fingí leerlos con dificultad. «No veo bien. Las letras se mueven. No importa. Solo firma. Confía en mí. Es para tu bien». Miré los documentos. Eran escrituras de mi casa, de mis propiedades comerciales, autorizaciones de venta, todo preparado. Solo faltaba mi firma. «No entiendo qué dicen». «No necesitas entender. Solo confía en tu hija. ¿Me amas, papá?» «Por supuesto que te amo. Entonces firma, por favor, por mí». La tentación de firmar era grande, de acabar con esto, de salir de ese sótano, pero sabía que si firmaba lo perdería todo, y ellos ganarían. «Necesito pensarlo», dije devolviendo los papeles sin firmar. «¡Papá!». La frustración era evidente en su voz. «Solo firma. ¿Por qué eres tan difícil? Mañana, déjame pensar. Mañana firmo». «Está bien», dijo con voz tensa. «Mañana, pero tienes que firmar, papá, o las cosas van a empeorar para ti». La puerta se cerró, la luz se apagó, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, sabiendo que había comprado un poco más de tiempo, pero no mucho. En la 10ª semana, las cosas cambiaron. Dejaron de traerme comida 3 veces al día, solo una vez, y el agua se redujo a una botella pequeña diaria. Me estaban presionando, haciendo que el encierro fuera más incómodo, más desesperante, y empezaron las amenazas. «Papá», decía Ernesto a través de la puerta, «esto puede terminar hoy. Si firmas los papeles, si cooperas, puedes salir, tomar un baño, comer bien, ver el sol. Todo lo que tienes que hacer es firmar». «No voy a firmar». «¿Por qué eres tan terco? ¿No entiendes que estamos tratando de ayudarte? Si quisieran ayudarme, no me tendrían encerrado como un animal. Te tenemos ahí porque eres peligroso, porque atacaste a Mónica. ¿Ya lo olvidaste? Tu memoria está tan mal que ni siquiera recuerdas tus propias acciones. Nunca ataqué a nadie. Esa es una mentira y lo sabes». Hubo un silencio largo. Después Ernesto habló con voz fría. «Vas a firmar, ya sea por las buenas o por las malas, pero vas a firmar». En la semana 12, dejaron de hablarme completamente. Solo dejaban la comida, sin palabras, sin explicaciones. Silencio total. Era una táctica psicológica. Aislamiento completo, diseñado para quebrarme, para hacerme rogar por contacto humano, por comunicación. Pero yo había estado solo durante tanto tiempo que el silencio ya no me molestaba. De hecho, lo prefería, porque en el silencio podía pensar, planear, prepararme. Sabía que eventualmente me iban a dejar salir, porque necesitaban mi firma, y no podían mantenerme encerrado para siempre. Alguien eventualmente preguntaría por mí, mis gerentes, mis amigos, el notario que hizo mi testamento. Solo tenía que aguantar, y cuando saliera, tomaría acción. En la semana 14, empecé a escuchar movimiento inusual arriba.
cajas siendo empacadas, muebles siendo movidos, conversaciones sobre camiones de mudanza. Se estaban yendo. ¿Pero a dónde? ¿Y qué iba a pasar conmigo? La respuesta llegó en la semana 15, el día 100 de mi encierro. La puerta se abrió, completamente. Luz del día entraba por primera vez en meses. Era cegadora, dolorosa. Cubrí mis ojos. «Papá, puedes salir», dijo la voz de Patricia. Caminé hacia la puerta lentamente. Mis piernas apenas me sostenían después de tanto tiempo en ese espacio pequeño. Subí las escaleras, agarrándome de la baranda. Cada paso era un esfuerzo. Llegué al primer piso. La casa estaba vacía, completamente vacía. No había muebles, no había decoraciones, nada. Solo paredes desnudas y pisos limpios. Patricia estaba ahí, sola, con una maleta junto a ella. «¿Qué pasó?», pregunté con voz ronca. No había hablado en semanas y mi garganta dolía. «Vendimos la casa. Ernesto y Mónica ya se fueron, con su parte del dinero. Yo me voy también, hoy». «¿Vendieron la casa? ¿Cómo?» «Sin mi firma. Encontramos la manera. No te preocupes por los detalles. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo?». Patricia señaló la mesa del comedor, lo único que quedaba en toda la casa. Sobre ella había una nota y algo de dinero. Billetes arrugados, tal vez 5,000 pesos. «Ahí está todo lo que necesitas saber. Cuídate, papá. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes». Tomó su maleta y caminó hacia la puerta. «Patricia, no puedes dejarme así». Se detuvo en la puerta, sin voltear. «Ya no eres nuestro problema, papá. Nunca lo fuiste realmente. Solo eras una fuente de dinero. Y ahora que tenemos lo que necesitábamos, ya no te necesitamos. Soy tu padre. Eres un hombre que nos dio dinero. Eso es todo. Adiós». La puerta se cerró. Escuché un coche arrancar, alejarse, y silencio. Me quedé de pie en medio de la casa vacía, temblando. No de frío, sino de rabia, de dolor, de traición. Caminé hacia la mesa. Tomé la nota. Estaba escrita con la letra de Ernesto. «Papá, cuando leas esto, ya habremos vendido todo. Tu casa, tus propiedades comerciales, los restaurantes, todo. Encontramos la manera de hacerlo sin tu firma. No preguntes cómo. Solo acepta que se acabó. El dinero que está aquí es suficiente para que sobrevivas unos días. Después de eso, eres tu problema. No intentes buscarnos. Cambiamos nuestros números. Nos mudamos fuera del estado. Y si intentas algo legal, te vas a arrepentir. Tenemos doctores que van a testificar que estás loco, que eres peligroso, que eres incompetente. Y nadie te va a creer. Cuídate solo. Ernesto y Patricia». Leí la nota 3 veces. Cada palabra era un puñal. Pero curiosamente, no me derrumbé. No lloré. No grité. Me reí, porque mis hijos habían cometido un error enorme. Sí, habían vendido mis propiedades, pero el testamento seguía vigente, y la cláusula seguía ahí. Cualquier venta sin mi consentimiento explícito y documentado era nula, y yo no había firmado nada, porque los documentos que Patricia me había mostrado en el sótano nunca los firmé, lo que significaba que todas esas ventas eran ilegales, fraudulentas, y podían ser anuladas. Tomé el dinero de la mesa, los 5,000 pesos. Salí de la casa caminando. Cada paso dolía después de 100 días encerrado, pero seguí adelante. Llegué a la casa de un vecino, toqué la puerta. Era don Felipe, un hombre mayor que conocía desde hace años. «¿Don Germán?», preguntó con sorpresa cuando abrió. «Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Dónde ha estado? Lo estuvimos buscando». «Es una historia larga, Felipe. ¿Puedo usar su teléfono? Es urgente». Me dejó pasar. Llamé al notario que había hecho mi testamento, el licenciado Ramírez. «Licenciado, soy Germán Elizalde. Necesito verlo urgentemente. Es una emergencia legal». «Don Germán, lo hemos estado buscando durante meses. Sus hijos dijeron que estaba en una clínica psiquiátrica. ¿Dónde ha estado?» «Encerrado, por ellos. Pero eso se los explico después. Necesito que investigue algo. Mis propiedades, todas. Creo que fueron vendidas sin mi consentimiento».
ilegalmente. Hubo una pausa. Si eso es verdad, don Germán, es fraude, y podemos revertirlo. Venga a mi oficina, ahora, y tráigame toda la información que tenga. Colgué. Miré a don Felipe. ¿Me puede llevar al centro? ¿A la oficina del notario? Por supuesto. Pero don Germán, ¿está seguro de que está bien? Se ve muy mal. Estoy mejor de lo que he estado en meses. Créame, en el camino a la oficina del notario, me contó lo que había pasado. Mis hijos habían dicho que yo estaba internado en una clínica psiquiátrica privada, que mi condición había empeorado, que no podía recibir visitas, que ellos estaban manejando mis asuntos. Intentamos verificar, dijo don Felipe, pero nos dieron el nombre de una clínica en Guadalajara. Y cuando llamamos, confirmaron que había un paciente con su nombre. Así que pensamos que era verdad. Era una mentira, elaborada, pero mentira al fin. Llegamos a la oficina del licenciado Ramírez. Él me esperaba con varios expedientes sobre su escritorio. Don Germán, siéntese, por favor. Vamos a resolver esto. Le conté todo. Los 100 días en el sótano, las drogas, las amenazas, los documentos que me pidieron firmar pero que nunca firmé. El licenciado escuchaba con expresión cada vez más seria. Esto es peor de lo que imaginé. Sus hijos no solo cometieron fraude, cometieron secuestro, privación ilegal de la libertad, extorsión. ¿Y las ventas? Déjeme revisar. Empezó a buscar en documentos, hizo llamadas, revisó registros públicos. Después de 1 hora, levantó la mirada. Como sospechaba, todas las ventas son fraudulentas. Los documentos tienen su firma, pero no son suyas, son falsificaciones, y bastante malas, debo decir. Cualquier perito puede verificarlo. ¿Y ahora qué? Ahora anulamos todo, empezando con la casa. ¿Sabe quién la compró? No tengo idea. Déjeme investigar. Más llamadas, más búsquedas. La compró una familia, los Herrera. Pagaron efectivo, 3 millones de pesos, menos de lo que vale, mucho menos. ¿Puedo recuperarla? Sí, pero tenemos que actuar rápido y necesito que haga algo. Algo que va a ser difícil, pero necesario. ¿Qué? Enviar una copia del testamento al abogado de los compradores, con una carta explicando la situación, que la venta fue fraudulenta, que tiene evidencia, y que va a demandar para recuperar la propiedad. Eso asustará a los compradores y presionará para que anulen la venta voluntariamente. ¿Y si no lo hacen? Entonces vamos a juicio y ganamos, pero el proceso toma meses, tal vez años, y mientras tanto, ellos están viviendo en su casa. Hágalo, mande la carta. Ahora, el licenciado preparó el documento esa misma tarde, una carta detallada, con copias del testamento, con la cláusula claramente marcada, con evidencia de que las firmas en los documentos de venta eran falsas. La envió por mensajería urgente al abogado de los compradores, con acuse de recibo. Ahora esperamos, dijo. Debería tener respuesta en 48 horas. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Don Felipe me ofreció quedarme en su casa mientras tanto. Su esposa, doña Carmen, lloró cuando me vio el estado en que estaba. Don Germán está en los huesos. ¿Qué le hicieron esos desgraciados? Me prepararon comida, ropa limpia, una cama cómoda. Y por primera vez en 100 días, dormí bajo sábanas limpias con el estómago lleno. Pero no pude dormir mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad del sótano, escuchaba la puerta cerrándose. Sentía el peso de la traición. Al segundo día, el licenciado Ramírez me llamó. Don Germán, tengo noticias. El abogado de los compradores respondió. Y rápido. ¿Qué dijeron? Están aterrorizados. No tenían idea de que la venta era fraudulenta. Su cliente, el señor Herrera, es un empresario legítimo. Pagó de buena fe. Y ahora se da cuenta de que podría perder todo. ¿Y qué proponen? Quieren anular la venta. Inmediatamente. Su cliente quiere recuperar su dinero. Y quiere que usted persiga a quien le vendió la casa fraudulentamente, no a él. ¿Cuándo puedo recuperar mi casa? Ya, hoy. Están preparando los documentos de anulación. Para mañana la casa estará de vuelta a su nombre y el señor Herrera
Va a presentar una denuncia contra sus hijos por fraude. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Gracias, licenciado. Gracias. No me agradezca todavía. Esto es solo el principio. Tenemos que recuperar todo lo demás. Los restaurantes, las propiedades comerciales, y después vamos por justicia. Sus hijos van a pagar por lo que le hicieron. ¿Y si huyeron? Dijeron que se mudaron fuera del estado. No importa dónde estén, los vamos a encontrar. Y van a enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, los documentos estaban listos. La venta de mi casa fue oficialmente anulada. El señor Herrera recuperó su dinero de una cuenta de depósito y yo recuperé mi propiedad. Pero cuando fui a la casa, cuando entré después de que los Herrera sacaron sus pocas pertenencias, el dolor me golpeó como una ola. Estaba vacía, no solo de muebles, sino de recuerdos, de vida, de todo lo que había construido durante 25 años. Las paredes tenían marcas donde solían estar las fotos familiares, fotos de Ernesto y Patricia cuando eran niños, de sus graduaciones, de sus bodas, todo desaparecido. El piso de la sala tenía hendiduras donde había estado el sofá que compré cuando me mudé aquí, el sofá donde mis hijos se sentaban a ver televisión, donde les leía cuentos antes de dormir, la cocina, donde preparé miles de comidas, donde enseñé a Patricia a hacer mole, donde Ernesto y yo hacíamos tamales en Navidad. Vacía, fría. Me senté en el piso, en medio de la sala vacía, y finalmente, después de todo, lloré. No por la casa, no por las cosas materiales, sino por la familia que pensé que tenía, por los hijos que creía haber criado, por el futuro que imaginé que tendríamos juntos. Todo era una mentira, o tal vez yo había sido un tonto ciego que no quiso ver la verdad. Don Felipe me encontró ahí una hora después. Don Germán no puede quedarse aquí, no tiene muebles, no tiene nada, es mi casa, me quedo aquí. Al menos déjeme traerle un catre, algo de comida. No puede dormir en el piso. Acepté su ayuda. Esa noche dormí en un catre en medio de mi sala vacía. Pero era mi sala, mi casa, mi espacio, y eso significaba algo. A la mañana siguiente, el licenciado Ramírez llegó con más noticias. Don Germán, investigamos las otras ventas. Los restaurantes fueron vendidos a una cadena corporativa, 4 millones de pesos, muy por debajo de su valor real. Las propiedades comerciales fueron vendidas a diferentes inversionistas, otros 5 millones en total, 9 millones de pesos, calculé. Además de los 3 de la casa, 12 millones en total. Exacto, su imperio valía fácil 30 millones. Lo vendieron por menos de la mitad, porque querían liquidar rápido, antes de que alguien hiciera preguntas. Precisamente, y hay algo más. Vaciaron sus cuentas bancarias, todas. Dejaron apenas 5,000 pesos, lo que encontró en la mesa. El resto, más de 2 millones de pesos en efectivo y valores, desaparecieron. ¿Puedo recuperarlo? El dinero será más difícil. Probablemente ya lo gastaron o lo escondieron. Pero las propiedades sí. Vamos a anularlas todas, una por una. Ya mandé cartas a todos los compradores, con la misma información, con la misma amenaza legal. ¿Y cuánto tiempo tomará? Semanas, tal vez un mes, pero lo vamos a lograr. Durante las siguientes 3 semanas, pasé mis días reconstruyendo, no solo mi patrimonio, sino mi vida. Visité cada uno de mis restaurantes. Los gerentes se sorprendieron de verme. Ernesto les había dicho que yo estaba muy mal, que probablemente nunca regresaría, que él era el nuevo dueño. Don Germán, me dijo Roberto, el gerente de mi primer restaurante. No sabíamos qué creer. Su hijo nos mostró documentos. Dijo que usted le había vendido todo, que estaba demasiado enfermo para continuar. Todo mentira, le dije. Las ventas fueron fraudulentas y estoy en proceso de recuperar todo. Mientras tanto, siguen reportándome a mí. ¿Entendido? Por supuesto, jefe, lo que usted diga. También fui a ver a mis doctores, los reales, no los que mis hijos habían inventado. Don Germán, ¿dónde ha estado?, preguntó Ladrá. Salazar, mi médico general desde hace 15 años, faltó a sus últimas 4 citas. Es una historia larga, doctora, pero necesito que me haga estudios,
completos. Quiero saber el estado real de mi salud. Me hizo análisis de sangre, escáneres cerebrales, evaluaciones cognitivas, todo. Los resultados llegaron una semana después. Don Germán, sus niveles de ciertas sustancias están elevados, consistentes con sedantes de largo plazo. Alguien lo estuvo drogando durante meses. Lo sé, mi hijo. ¿Cuánto daño hizo? Sorprendentemente poco. Su hígado está bien. Su cerebro muestra signos mínimos de demencia, mucho menos de lo que esperaría dado su diagnóstico anterior. Es como si ese diagnóstico hubiera sido exagerado, porque lo fue. ¿Puedo recuperarme completamente? Con tiempo, sí. Los efectos de los sedantes ya están desapareciendo. Su claridad mental debería mejorar significativamente en las próximas semanas. Y la demencia real, si existe, está en una etapa tan temprana que podría tomar años antes de que sea un problema real. Así que estoy bien, está bien. Y tiene mucha suerte de haber salido de esa situación cuando lo hizo. Con el reporte médico en mano, el licenciado Ramírez fortaleció el caso. No solo era fraude, era envenenamiento, secuestro, intento de robo mediante engaños. Sus hijos van a prisión, don Germán. De eso no hay duda. Primero tenemos que encontrarlos. Ya lo hicimos. Me quedé helado. ¿Qué? Contraté a un investigador privado. Los encontró en Cancún. Alquilaron un departamento de lujo en la zona hotelera. Están gastando el dinero rápidamente. Coches nuevos, ropa de diseñador, fiestas todas las noches. ¿Y la policía? Ya están alertados, pero necesitamos terminar de anular las ventas primero para tener un caso completo. Después emitimos las órdenes de arresto. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad legal. Uno por uno, los compradores de mis propiedades aceptaron anular las ventas. Algunos por temor a juicios, otros porque genuinamente no sabían que estaban comprando propiedades robadas. Los restaurantes regresaron a mi nombre, las propiedades comerciales también. Y con cada propiedad recuperada, sentía como si recuperara un pedazo de mí mismo. Pero el dinero, los 2 millones en efectivo, esos sí parecían perdidos para siempre. Lo gastaron todo, me confirmó el investigador. En un mes, coches de lujo, joyas, viajes. Vivieron como millonarios durante 30 días y ahora están en deudas. Mucho más de lo que robaron. ¿Cómo es posible gastar 2 millones de pesos en un mes? Cuando vives sin límites, es más fácil de lo que piensa. Su hijo compró un Porsche, pagó efectivo, 800,000 pesos. Su hija renovó todo su guardarropa, diseñadores exclusivos, 300,000 pesos. Fiestas en yates, 100,000 pesos por noche. Se suma rápido. Y ahora están desesperados tratando de vender el Porsche, pero vale menos de lo que pagaron, y los prestamistas ya los están buscando. Se metieron en problemas. Bien, dije con una satisfacción oscura, que sufran un poco, como me hicieron sufrir a mí. 4 semanas después de salir del sótano, todas mis propiedades habían sido recuperadas. Mi patrimonio estaba intacto. Bueno, menos los 2 millones que nunca vería otra vez. El licenciado Ramírez me citó en su oficina. Don Germán, es tiempo. Las órdenes de arresto están listas. ¿Quiere proceder? Era el momento de la verdad. ¿Realmente quería que mis propios hijos fueran arrestados, procesados, encarcelados? Sí, dije sin dudar. Proceda. Las órdenes fueron emitidas. La policía de Quintana Roo fue alertada. Y 2 días después, recibí la llamada. Don Germán, los arrestamos, a ambos, en su departamento en Cancún. No resistieron. De hecho, parecían aliviados. ¿Aliviados? Estaban escondidos. De los prestamistas. Parece que debían dinero a gente peligrosa. La cárcel, para ellos, es más segura. Qué irónico. Mis hijos, que me encerraron durante 100 días, ahora estaban encerrados ellos mismos, y se sentían más seguros ahí. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas, en Puebla. Van a ser trasladados aquí para enfrentar cargos. Esas 2 semanas pasaron lentamente. Usé el tiempo para reconstruir mi casa, compré muebles nuevos, simples, funcionales.
No quería recrear lo que tenía antes. Eso era parte del pasado. Esto era un nuevo comienzo. También contraté personal nuevo para los restaurantes, gente leal, gente honesta, y puse sistemas de control más estrictos para asegurarme de que nadie pudiera robarme otra vez. Y empecé terapia, porque me di cuenta de que no podía procesar todo esto solo. El trauma del encierro, la traición, el dolor. Necesitaba ayuda profesional. Es normal sentir lo que siente, me dijo mi terapeuta, el doctor Ortiz. Rabia, dolor, confusión. Sus hijos no solo lo traicionaron, destruyeron la imagen que tenía de su familia, de su vida. Eso es un tipo de duelo. ¿Y cómo supero el duelo? No lo supera. Aprende a vivir con él. Acepta lo que pasó. Perdona si puede, pero sobre todo construye una nueva vida, una que no dependa de ellos. Tenía razón. Mi vida había girado alrededor de mis hijos durante 40 años. Cada decisión que tomé fue pensando en ellos, en su futuro, en su bienestar, y ellos me pagaron encerrándome en un sótano. Era tiempo de vivir para mí, solo para mí. El día de la audiencia llegó. Entré a la sala del tribunal. Ernesto y Patricia ya estaban ahí, con esposas, con uniformes naranjas de presos. Se veían muy diferentes a como los recordaba. Ernesto había perdido peso. Su arrogancia había desaparecido. Se veía asustado, pequeño. Patricia tenía los ojos hinchados de llorar, sin maquillaje, sin joyas, sin nada de la vanidad que siempre la había caracterizado. Cuando me vieron entrar, sus expresiones cambiaron. Patricia empezó a llorar. Ernesto bajó la mirada. «Papá», susurró Patricia. «Papá, por favor». No respondí. Me senté en la primera fila, esperando que empezara el proceso. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Y el juicio comenzó. El fiscal presentó el caso, con evidencia contundente, los documentos falsificados, los testimonios de los compradores, el reporte médico mostrando que me drogaron, la declaración de don Felipe confirmando que desaparecí durante meses y mi propio testimonio, contando los 100 días en el sótano, el hambre, la sed, el frío, la oscuridad, la desesperación. Cuando terminé de hablar, había silencio absoluto en la sala. El juez me miraba con una mezcla de horror y compasión. «¿Y durante todo ese tiempo?», preguntó el juez. «¿Sus hijos sabían que usted estaba ahí?». «Sí, su señoría. Ellos me pusieron ahí, me mantuvieron ahí y me abandonaron ahí». «¿Y qué sintió cuando salió y encontró la nota?». Sentí que había perdido a mis hijos hace mucho tiempo y que solo hasta ese momento me di cuenta. Después fue el turno de la defensa. El abogado de mis hijos intentó argumentar que actuaron pensando en mi bienestar, que creían genuinamente que yo estaba enfermo, que las ventas fueron para pagar mi cuidado médico. Pero la evidencia era demasiado fuerte. Los 2 millones gastados en lujos, los documentos falsificados, el abandono. El juez no tardó mucho en decidir. Ernesto Elizalde y Patricia Elizalde los encuentro culpables de todos los cargos: fraude agravado, falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad, abuso de adulto vulnerable. Los sentencio a 8 años de prisión cada uno, sin posibilidad de libertad anticipada. Patricia se derrumbó llorando. Ernesto permanecía inmóvil, en shock. Antes de que se los llevaran, el juez permitió que hablaran. Patricia me miró. «Papá, lo siento tanto. No sé en qué estábamos pensando. El dinero nos volvió locos. Por favor, perdónanos». Ernesto no dijo nada, solo me miraba con una mezcla de odio y arrepentimiento. El juez me miró. «Don Germán, ¿quiere decir algo?». Me puse de pie. Caminé hacia donde estaban mis hijos. Los guardias se tensaron, listos para intervenir, pero yo solo me paré frente a ellos. Durante 40 años, hice todo por ustedes. Trabajé 16 horas al día para darles todo. Sacrifiqué mi vida personal, mi salud, todo. Y cuando me enfermé, cuando los necesité, me encerraron como un animal. Me robaron, me abandonaron. Así que no, Patricia, no los perdono. Y no voy a perdonarlos. Ustedes tomaron sus decisiones.
Ahora vivan con las consecuencias. Me di vuelta y salí de la sala. Sin mirar atrás, 2 años después del juicio, mi vida era completamente diferente. Había reconstruido no solo mi patrimonio, sino también mi identidad. Ya no era solo el padre de Ernesto y Patricia. Era Germán Elizalde, empresario, sobreviviente y finalmente un hombre libre. Los restaurantes prosperaban más que nunca. Había abierto 2 locales más, esta vez con socios jóvenes y hambrientos de éxito, gente que apreciaba la oportunidad, que trabajaba duro, que valoraba lo que tenían. Nada como mis hijos. La casa ya no se sentía vacía. La había llenado con cosas que me gustaban a mí. No lo que mis hijos querían, no lo que impresionaría a las visitas, sino lo que me hacía feliz. Una biblioteca llena de libros de cocina y novelas históricas. Un estudio donde pintaba, algo que había descubierto en terapia que me relajaba. Un jardín que yo mismo cuidaba, con hierbas para mis restaurantes y amigos, verdaderos amigos. Don Felipe y doña Carmen se habían convertido en mi familia elegida. Cenábamos juntos 2 veces por semana. Jugábamos dominó los domingos. Reíamos, platicábamos, sin agendas ocultas, sin expectativas. ¿Sabes qué es lo mejor de envejecer?, me dijo don Felipe una tarde mientras bebíamos café en mi jardín. A que finalmente aprendes quién merece tu tiempo y quién no. Ojalá lo hubiera aprendido antes, respondí. Aprendiste cuando tenías que aprenderlo. No antes, no después. Mi terapeuta, el doctor Ortiz, estaba orgulloso de mi progreso. Ha hecho un trabajo increíble, don Germán. De verdad, muchas personas en su situación se habrían quedado atrapadas en la rabia, en el resentimiento, pero usted eligió crecer. No fue fácil. Las cosas que valen la pena nunca son fáciles, pero había algo que todavía me molestaba. Una pregunta que no podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos se habían convertido en esto? ¿En qué me había equivocado? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Lorena, la madre de mis hijos, apareció en mi puerta una tarde. No la había visto en más de 30 años, desde el día que se fue y nunca regresó. Germán, dijo cuando abrí la puerta, se veía mayor, con canas, arrugas, pero seguía siendo reconocible. ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿Para qué? Para hablar, sobre lo que pasó, sobre nuestros hijos. Dudé, pero la curiosidad ganó. ¡Que adelante! Nos sentamos en la sala, en silencio incómodo por un momento. Me enteré de lo que te hicieron, dijo finalmente. De los 100 días, del robo, de todo, y vine a decirte algo que debí haber dicho hace 30 años. Te escucho. Cuando me fui no fue porque no los amara, a ti o a los niños. Fue porque me di cuenta de algo horrible, que había criado a 2 niños egoístas, manipuladores, y que no sabía cómo arreglarlo. ¿De qué hablas? Ernesto tenía 8 años cuando me fui. Ya para entonces había aprendido que llorando podía conseguir lo que quería. Patricia tenía 6 y hacía lo mismo. Los 2 me manipulaban constantemente y yo no sabía cómo poner límites. ¿Cómo decir que no? Eran niños que se estaban convirtiendo en monstruos. Y cuando te vi cediendo a cada uno de sus caprichos, cuando te vi trabajando hasta el agotamiento solo para comprarles lo que querían, supe que iba a empeorar, que se iban a convertir en adultos que pensaban que el mundo les debía todo, y no pude quedarme a ver eso. Así que huiste. Sí, huí. Y fue cobarde y egoísta, pero no pude soportar ver lo que estábamos creando, y sabía que si me quedaba, solo iba a ser peor, porque yo tampoco sabía cómo cambiar las cosas. Pudiste haberme dicho, me habrías escuchado. Estabas tan enfocado en darles todo lo que tú no tuviste de niño, en asegurarte de que nunca pasaran necesidades, que nunca sufrieran. Pero en el proceso, nunca les enseñaste a valorar nada, a trabajar por nada, a apreciar nada. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Había criado a mis hijos con amor, sí, pero también con indulgencia, sin límites, sin consecuencias. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora?, pregunté. Después de 30 años, porque me siento responsable, por haber huido en lugar de enfrentar el problema,
por dejarte solo con 2 niños que ya estaban aprendiendo los peores hábitos, y porque quería que supieras que no fue tu culpa. No completamente. Yo también fallé. ¿Y dónde has estado todo este tiempo? Viviendo en Oaxaca, trabajando en una escuela rural, enseñando, tratando de hacer algo bueno, de compensar de alguna manera por haber abandonado a mi propia familia. ¿Los buscaste? ¿A Ernesto y Patricia? Los busqué cuando cumplieron 18. Pensé que tal vez de adultos podríamos tener alguna relación, pero cuando los encontré, vi en qué se habían convertido y supe que había llegado demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho. ¿Hablaste con ellos? Lo intenté. Ernesto me pidió dinero en los primeros 5 minutos. Patricia me culpó por todo lo que había salido mal en su vida, y me di cuenta de que no me veían como su madre. Me veían como una fuente potencial de recursos, como te veían a ti. Nos quedamos en silencio, procesando décadas de errores, de dolor, de familia rota. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lorena. ¿Con ellos? Salen de prisión en 6 años. No lo sé. Parte de mí quiere cerrar esa puerta para siempre. Otra parte se pregunta si merecen una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Qué necesitas tú? Era una pregunta que nadie me había hecho. Todos preguntaban qué iba a hacer con ellos, pero nadie preguntaba qué necesitaba yo. Necesito paz, dije finalmente. Necesito vivir sin miedo, sin rabia, sin esperar nada de ellos. Necesito aceptar que la familia que imaginé nunca existió y construir una vida que no dependa de esa fantasía. Entonces, eso es lo que debes hacer. Lorena se fue esa tarde, pero antes de irse, me dio algo, una carta sellada. Es para ellos, para cuando salgan de prisión, si decides dársela o no. Es tu decisión, pero escribí lo que nunca pude decirles en persona, que los amo, pero que también fallé, y que lo siento. Guardé la carta en un cajón, sin abrirla, sin leerla. Tal vez algún día la daría, o tal vez no, pero era una decisión que tomaría cuando estuviera listo. 1 año después de la visita de Lorena, recibí una carta, de la prisión, de Patricia. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente vas a tirar esta carta sin leerla, pero necesito intentarlo. Necesito que sepas que he estado en terapia, obligatoria aquí en la prisión, y he estado enfrentando todo lo que hice, todo lo que te hice, y la vergüenza es insoportable. El terapeuta me hizo escribir una lista de todas las veces que te lastimé, de todas las veces que te usé, y la lista fue tan larga que necesité 10 páginas, 10 páginas de traiciones, de mentiras, de manipulaciones, y me di cuenta de algo horrible. Nunca te vi como mi padre, te vi como un recurso, como un medio para conseguir lo que quería. Y lo peor es que no sé cuándo empezó, cuándo dejaste de ser mi papá y te convertiste en mi banco personal. Pero pasó, y yo lo permití, lo fomenté, lo usé. No espero que me perdones, no lo merezco, pero quería que supieras que finalmente lo entiendo. Entiendo el daño que causé, y si pudiera cambiar todo, lo haría, pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor, aunque sea tarde, aunque nunca pueda reparar lo que rompí. Tu hija, Patricia, leí la carta 3 veces, buscando señales de manipulación, de mentiras, de otro intento de sacarme algo, pero no las encontré. Solo encontré dolor genuino, arrepentimiento real. No respondí. Todavía no estaba listo, pero guardé la carta, junto a la de Lorena. Tal vez algún día. Ernesto nunca escribió. El investigador que contraté me informó que seguía culpándome, que decía en la prisión que todo era mi culpa, que si le hubiera dado lo que merecía desde el principio, nada de esto habría pasado. Algunos nunca aprenden, y yo acepté que mi hijo era uno de ellos. 3 años después del juicio, en mi cumpleaños número 65, organicé una cena, no en mi casa, en uno de mis restaurantes, el primero que abrí, la Fonda de Germán. Invité a don Felipe y doña Carmen, a mis gerentes leales, a mis socios nuevos, a mis amigos del club de dominó, a mi terapeuta. Un brindis, dije levantando mi copa, por las segundas oportunidades.
No la segunda oportunidad de hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, sino la segunda oportunidad de hacer algo completamente nuevo, de construir una vida diferente, de elegir quién merece estar en tu vida. Durante años, me definí por mi familia, por mis hijos, por el legado que les dejaría, y cuando eso me fue arrebatado, cuando me traicionaron de la peor manera, pensé que mi vida había terminado, que no quedaba nada. Pero estaba equivocado. Quedaba yo. Quedaba la capacidad de elegir, de construir, de amar a las personas correctas, de invertir mi tiempo y mi energía en relaciones que son recíprocas, reales, honestas. Así que brindo por ustedes, mi familia elegida. Gracias por demostrarme que la sangre no es lo único que importa, que la lealtad se gana, que el respeto se da y se recibe, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Todos brindaron. Y esa noche, rodeado de personas que genuinamente me apreciaban, me di cuenta de algo fundamental. Era más rico ahora que cuando tenía a mis hijos en mi vida, no en dinero, en algo mucho más valioso, en paz, en dignidad, en relaciones reales. 6 años después del juicio, el día que mis hijos iban a salir de prisión, recibí una llamada. Era Patricia. Desde un teléfono de la prisión. Papá, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero salgo mañana. Y quería preguntarte, ¿podemos vernos? ¿Podemos hablar? No te pido dinero. No te pido nada. Solo quiero verte. Intentar explicar. Intentar empezar algún tipo de, no sé, reconciliación. ¿Y Ernesto? Ernesto sale la próxima semana. Y no creo que quiera verte. Sigue enojado, sigue culpándote. Pero yo he cambiado, papá, de verdad, y solo quiero la oportunidad de demostrártelo. Pensé en todo lo que había pasado, los 100 días en el sótano, la traición, el robo, el dolor. Pero también pensé en la carta que me escribió hace 5 años, en el arrepentimiento genuino que mostró, en la posibilidad, por pequeña que fuera, de que realmente hubiera cambiado. Está bien, dije finalmente. Podemos vernos, pero en un lugar público, y solo por 1 hora. Y Patricia, si esto es otra manipulación, si intentas algo, será la última vez que hables conmigo. ¿Entendido? ¿Entendido? Gracias, papá. Gracias. Nos reunimos en un café, neutral, público, seguro. Patricia llegó con ropa simple, sin maquillaje, sin joyas. Se veía humilde, algo que nunca había visto en ella. Gracias por venir, dijo sentándose. ¿Qué quieres, Patricia? Quiero disculparme. De verdad, sin excusas, sin culpar a nadie más. Yo hice lo que hice. Yo te lastimé. Yo te traicioné. Y lo siento. Más de lo que las palabras pueden expresar. Ya me escribiste eso hace años. Lo sé, pero quería decírtelo en persona, y quería que supieras que no vine a pedirte nada. No quiero dinero, no quiero trabajo, no quiero que me rescates. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor, de vivir honestamente. Y que si algún día puedes perdonarme, no tiene que ser hoy, pero algún día sería el mayor regalo. La miré, buscando señales de mentira, de manipulación, pero solo vi sinceridad y dolor. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Conseguí trabajo, en una cafetería, lavando platos, paga salario mínimo, pero es honesto. Y tengo un lugar para vivir, con otras mujeres que salieron de prisión. Nada lujoso, pero es mío, ganado con mi trabajo. ¿Y tus planes a largo plazo? Sobrevivir, pagar mis deudas, las morales, no las financieras. Esas nunca podré pagarlas, y tal vez con tiempo, reconstruir algún tipo de relación contigo. Si tú quieres, pero si no quieres, lo entiendo, lo acepto. Nos quedamos en silencio durante un momento, bebiendo nuestro café. 2 extraños que alguna vez fueron padre e hija. No te perdono, dije finalmente. No todavía. Tal vez nunca completamente, pero aprecio que hayas venido, que hayas sido honesta, y estoy dispuesto a ver qué pasa. Sin promesas, sin expectativas, solo... ¿Saber? Patricia tenía lágrimas en los ojos.
Es más de lo que merezco. Gracias. Nos vimos una vez al mes después de eso. Siempre en lugares públicos, siempre por una hora. Hablábamos de cosas simples, su trabajo, mi negocio, el clima, nunca sobre el pasado, nunca sobre lo que pasó. Y lentamente, muy lentamente, algo empezó a crecer. No era la relación padre-hija que tuvimos antes. Esa estaba rota más allá de cualquier reparación, pero era algo nuevo, algo más honesto, algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación. Ernesto nunca me contactó, y yo no lo busqué. Algunos puentes se queman y deben quedarse quemados. Ahora, a mis 68 años, miro atrás a todo lo que pasó y me doy cuenta de algo. Esos 100 días en el sótano fueron los peores y los mejores de mi vida. Los peores porque experimenté la traición más profunda imaginable, porque vi la oscuridad de la que son capaces las personas que amas, pero también los mejores porque me forzaron a reinventarme, a construir una vida basada en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí, no en el legado que pensaba dejar, sino en vivir cada día con propósito y dignidad. Si pudiera regresar y cambiar algo, ¿lo haría? No lo sé, porque aunque el dolor fue inmenso, el crecimiento también lo fue, y la persona que soy ahora es más fuerte, más sabia y más feliz que la persona que era antes. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo fundamental. La familia no es solo sangre. La familia es elección, es respeto, es reciprocidad. Y si la familia que tienes te trata como yo fui tratado, tienes permiso para alejarte, para protegerte, para construir una nueva familia con personas que te valoran genuinamente. No es abandono, es supervivencia, es amor propio. Pasé 100 días en la oscuridad física, pero viví décadas en la oscuridad emocional, permitiendo que me usaran, permitiendo que me faltaran al respeto, permitiendo que mi amor fuera visto como debilidad. Nunca más. Ahora vivo en la luz, rodeado de personas que me eligen así como yo los elijo a ellos. Y aunque perdí a los hijos que pensé tener, gané algo más valioso. Me gané a mí mismo. Desde Puebla, con 68 años y una vida reconstruida desde las cenizas, les deseo valor. Les deseo la fuerza para alejarse de relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones sean con familia. Y les deseo la sabiduría para entender que ustedes merecen respeto, merecen amor genuino y merecen vivir sin miedo. Mis hijos me encerraron por 100 días, me robaron, me abandonaron, pero no pudieron robarme lo más importante, mi dignidad, mi capacidad de elegir, mi derecho a vivir en paz. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Gracias por escuchar mi historia. Y si te ayudó de alguna manera, si te dio perspectiva o valor, entonces cada uno de esos 100 días en la oscuridad valió la pena, porque de la oscuridad más profunda puede nacer la luz más brillante. Solo tienes que tener el valor de buscarla.